Va a la droguería y pide Mateo 6:33. Tiene Mateo 6:33. Es un versículo que todos hasta hemos memorizado, ¿cierto? Pero a veces, no sé qué sea lo que nos detiene, teniendo disponible un Padre tan amoroso, teniendo tantas bendiciones a nuestra disposición, y vienen ventiscas y nos meten en afanes, en preocupaciones, en angustia, ventiscas. Y si viene la tormenta, pues aún peor, ¿no? Entonces vamos a tratar de profundizar más en ese versículo. Mateo 6:33, ¿ya lo ubicaron? Sí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busqué en muchas versiones y más o menos todas siguen la misma línea de la traducción al español, y entonces a veces nos quedamos cortos. Y también ubicarnos, acuérdese, siempre que estemos estudiando algún versículo antes de la obra redentora, lo llevamos a la obra redentora. ¿Y qué sucedió después? Porque en este momento Jesús le está hablando a sus discípulos. En este momento no ha ocurrido la obra redentora. Y la traducción que tenemos en español nos dice eso: busquen el reino de Dios, ¿cierto? Así lo entendemos en el español. Está bonito cuando uno puede ahondar un poquito más, porque de la traducción al griego al español, pues el traductor toma la que él entiende. Pero cuando va uno más allá, y nosotros que tenemos a nuestra disposición el Espíritu Santo, que nos trae revelación, entendemos más el contexto. ¿Qué aplica ese versículo para hoy en mi vida? Entonces podemos ahondar un poquito más. Mas buscad primeramente. Solamente la palabra más ya tiene un gran significado. Más. Porque Jesús les viene hablando, este versículo les viene hablando de Dios y las riquezas, del afán y la ansiedad, ¿cierto? Les viene hablando. Dice más. Buscad. En el español, ¿qué quiere decir buscar? Pues andamos en esa necesidad de encontrar algo, lo buscamos en español. Yendo allá al griego, encontré algo interesante. Dice en el griego, es seguir de cerca con el fin de hallar. Y la derivación termina en confianza. ¿Para qué busco eso? Para tener confianza. Entonces, más. Primero, la confianza. Primeramente, o sea, ante todo. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos levantamos? Vamos a vivir la palabra. Entonces, ¿qué haces tú cuando te levantas? Vienen los afanes de una vez a mi mente. Vienen las preocupaciones. Viene el qué hacer, ¿cierto? O sea, a veces hay en nuestra mente tantas cosas por hacer. Y ese no es el consejo que nos da la palabra. Ellos en este momento, ¿quién les estaba manifestando el reino? Jesús mismo, ¿cierto? Y venían multitudes a Jesús a escucharlo hablar, porque no había ocurrido la obra redentora. Entonces ellos, en ese momento, para ellos buscar el reino era ir a buscar dónde está Jesús. Y ellos preguntaban, y llegaban multitudes a escuchar a Jesús. Y después de la obra redentora, ¿dónde está Jesús? Mora en nosotros, mora en nuestros corazones. Entonces, cuando yo le doy sentido a la palabra después de la obra redentora, es como si yo estuviese en la casa con mi esposa, ¿cierto? Y me pongo a buscarla. Es necesario que la busque si está ahí conmigo. Entonces yo no la busco. Ahí la tengo. Nos disfrutamos, compartimos, discutimos a veces, pero ahí está.
Y así es la posición de Jesús con nosotros por medio del Espíritu Santo. Él está en nosotros. O sea, no tengo que ir a buscarlo. Pero sí, y es la clave, por eso es la clave para todo, es primero que todo, lo más importante, desde que se levantan, pongan su confianza en mí. ¿Sí ve la diferencia? Antes de la obra redentora y después. Antes lo buscaban y ¿dónde está Jesús? Ahora que mora en nosotros es descansamos en Él. Ponemos nuestra confianza en Él. Parafraseando podríamos decir, lo más importante es descansar ante todo, primero que todas las cosas, en Él. Entonces hacemos un ejercicio. Acuérdense que hemos estado hablando de ejercitarnos en la piedad, ¿cierto? ¿Qué hago entonces? En vez de levantarme, están los recibos allá colgados, hay que hacer el desayuno, la ropa, ay, se me olvidó plancharla, hay que alistar el de allí, hay que alistar el de allá. Antes que todo eso, primero, descanso en el papá. Y cantamos hoy también eso. Lo precioso que es para nosotros. Él nos ha libertado. Nos gozamos y nos deleitamos en Él. Papá, gracias. Gracias por este nuevo día, papá. Háganlo. Mire, es tan precioso hacerlo. No importa que llevemos 30 años en el Evangelio. Si no lo hacemos, no estamos creciendo en Él. Tenemos solo el conocimiento intelectual. Digo, papá, gracias. Me posiciono en lo que soy como hijo. Gracias, papá, porque por esa obra tan maravillosa en la cruz, tú me has librado. ¿De qué? De esa antigua manera de vivir. Tú me has librado de afanes, preocupaciones, angustias, papá. Hoy puedo descansar en ti. En ti tengo, ¿qué necesito? En ti tengo provisión. En ti tengo sanidad. En ti tengo protección. En ti tengo sabiduría. Es que lo tengo todo. Pero ahí donde yo de una vez me levanto, más buscar primeramente. Me posiciono primero en Él, dándole gracias. ¿Cómo va a ser mi día? Un día maravilloso. Y maravilloso no es que no hayan circunstancias adversas. Maravilloso no es que salgamos al tráfico y encontremos el trancón. Maravilloso es que en medio de las situaciones yo puedo, lo que la palabra me dice, descanse en Él. Que no se nos olvide. Porque la angustia va a venir, la preocupación va a venir, la presión va a venir. ¿Yo qué hago? Primeramente está Dios. Él está por mí. Y cuando yo descanso en Él, pues yo no voy a ir afanado. No voy a ir angustiado. Circunstancias vendrán. Pero yo siempre estoy descansando en Él. ¿Y qué les decía que buscaran? Vamos a descansar en Él. Pero dice, descansen en el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino? ¿Qué estaba manifestando Jesús cuando Él vino, cuando se hace carne? ¿Qué le manifestó Jesús al pueblo? Ellos pudieron ver a Dios mismo. Ese es el reino de Dios. Pudieron ver en carne y hueso, porque antes de todo era, ¿cómo se llama? Espiritual. Era difícil comprender para ellos. Por eso ellos en el pacto antiguo se esforzaban en cumplir mandamientos. Ellos cumpliendo los mandamientos buscaban lo que ya tenemos en Cristo Jesús, que es la justificación. ¿Qué es la justificación? Ser llamados limpios, sin pecado. Y ellos lo buscaban por cumplir mandamientos, porque no veían. Ahora que se aparece Jesús, lo están viendo ahí físicamente, están viendo a Dios. Por eso Él les dijo a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo le preguntaba a los mismos discípulos, muéstranos al Padre y creeremos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo caminaba Jesús? Entonces se imaginan desde que Él se levantaba. Primero dice que desde muy temprano, desde antes de amanecer, para darnos ejemplo a nosotros, Él se iba a hablar con el Padre. Estaba hablando con el Padre. Y Él salía después a dar. El amor es dar, darse. Él se venía
a levantar al que estaba enfermo, lo sanaba. Al paralítico le decía, levántate y anda. Al que estaba agobiado por demonios, eres libre. Ese es el reino. Y ese reino ya está puesto en nosotros. Y hoy la manifestación del reino es a través de la iglesia. O sea, de nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a levantar? ¿Qué le vamos a ofrecer a este mundo? ¿Vamos a meternos en los mismos afanes? ¿En las mismas angustias? ¿En la enfermedad de este siglo que es el estrés? ¿La angustia? ¿Cuánta gente en la vida se ve lo que son? ¿Y cómo viven? ¿Cómo están conduciendo? ¿Por qué nos cuesta? A nosotros ya no dar la vía. ¿Por qué necesitamos andar pitando? ¿Por qué necesitamos andar afanando a la gente? Papá, gracias por todo lo que tengo y cada uno de nosotros vamos a manifestar el reino. Lo que manifestaba Jesús está en nosotros. El reino está en nosotros. Solamente vamos a poner en orden nuestros pensamientos, ya no permitir la angustia, la preocupación, los afanes, sino el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué somos justos? Porque cumplimos muchos mandamientos. Porque cumplimos normas de conducta, no. Somos justos por lo que Él hizo. Dios me ve a mí hoy limpio. Hay cosas que se deben cambiar en mi vida, sí. Pero Dios me ve limpio, esa es mi justicia. Por eso dice, primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, es descansar en lo que Él hizo por mí, en ese regalo tan precioso me justificó, y ahí donde yo empiezo mi día. Más, descansar en Él. Primeramente, ¿entendemos el versículo? Descansar en Él. No, pero es que tengo cita en el médico, yo no sé qué me va a decir. ¿Qué estamos poniendo en mi mente? Al médico, a la enfermedad. No, el reino de Dios y su justicia, su amor por mí. Eso me va a librar. No, es que hoy día, por ahí es que escuché una palabra, ¿cómo es que dice? Tengo un día chocolate, ¿qué? Un día ya, desde que se levantó, ya está pensando en todo lo que tiene que hacer en ese día. Tiene que hacer la presentación, tiene que presentar resultados, tiene que hacer una compra, tiene que hacer muchas cosas. Pero ¿cuál es el consejo de mi padre? Primero, descansa en mí. Yo voy a estar contigo. Y podemos estar haciendo lo mismo porque una persona me dijo, pero es que hay tanto que hacer que cómo uno va a vivir afanado. Y son creyentes. ¿Cómo uno no va a vivir afanado? Y está saliendo de mi boca. ¿Cierto? Entonces vamos a practicar cada mañana. Así como les compartía la vez anterior, neurofitness. Ahora, ¿qué le decimos? Espíritu fitness. Todo es biofitness. Vamos a hacer ejercicio espiritual, descansando en Él. Porque Él ya nos trajo el reino, porque la obra está hecha, porque vive en mí. Por eso es que la solución es Mateo 6:33. Cuando alguien esté afanado, dígale, mira, yo le tengo la solución. Mateo 6:33. Ponga los ojos primero en Dios. Descanse en Él. Confíe en Él. Porque Él ya ha hecho todo. Eso no fue lo que nos enseñaron a muchos, sino era, ¿cómo va a buscar el reino? Bueno, pues yo tengo que cumplir mandamientos, tengo que obedecer. A nosotros nos daban un catálogo de normas de conducta y uno pensaba que eso era buscar el reino. Y cuando yo hago algo en mis fuerzas, voy a perder. Yo me siento fracasado, viene la condenación. Ay, no, papá. Y muchos dicen, no, eso de ser cristiano es difícil. Claro, porque lo estoy haciendo en mis fuerzas. Pero cuando yo estoy haciendo lo que Él me dice, descanso en Él. Esa palabra se hace vida en mi papá, tú harás. No voy a vivir ni afanado, ni angustiado, ni preocupado. Y hay que hacer nomás, es que me voy a quedar en la casa ahí nomás, o allá orando. No, yo salgo, porque es que yo salgo aquí a manifestar el reino. Si estoy trabajando en casa, debo salir aunque sea a la tienda a comprar algo, ¿cierto? Saludo a mi vecino. Salgo y doy una caminata para descansar. Siempre donde yo estoy, está el reino. Y yo lo manifiesto y la gente lo va a ver. ¿Cómo?
Más adelante lo vamos a ver. Romanos 14, 17. Dice, y aquí porque es que hay muchas discusiones cuando uno se pone a ahondar en el tema. Oiga, el reino de Dios es igual al reino de los cielos. Entonces viene controversia, no es igual, es diferente. Bueno, y se ensalzan en cantidad de discusiones. Romanos la pone muy específica para que no haya tanta discusión. Romanos 14, 17 dice, el reino de Dios no es comida, ni bebida, ¿cierto? Sino justicia, paz y gozo. ¿Qué está en nosotros? El reino, ¿no? Entonces en mí hay justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que me dio Cristo Jesús. O sea que Dios me ve limpio, me ve paciente, me ve amoroso, ¿cierto? Así me ve Él. Yo empiezo a creérmelo. Gracias, papá, porque tú me hiciste paciente. Gracias, papá, porque en mí has puesto tu amor, tu gozo. ¿Qué le voy yo a compartir al mundo o a manifestar al mundo? Paz. ¿Están viendo eso en mí? No lo estoy condenando. Simplemente, y así como hacía Pablo cuando escribe las cartas, él no está condenando a nadie. Él le está diciendo lo que son, pero tienen estas fallas, como dice la misma Apocalipsis en la iglesia. Pero tengo contra ti, que no te has puesto en orden, que sigue en lo mismo, que sigue afanado, que sigue preocupado, que sigue angustiado. Pues ya no más, papá. Yo descanso en ti porque yo sé que en ti lo tengo todo. Y yo voy a manifestar el reino a donde vaya. Justicia, soy limpio, sin pecado. Paz, van a ver la paz en mí, van a ver el gozo. Porque ese es el reino de Dios. Claro, entonces viene la discusión, pero es que el reino necesita un gobernante y unos discípulos. Sí, ahí está el gobernante, es Dios. Por eso dice el reino de Dios y su justicia. Pero Él vive en mí, que eso es lo más precioso. Entonces la justicia es que pasa por alto todos mis pecados. Él me limpió. Y no es que eso es libertad para seguir pecando. No, Señor. Si yo realmente he conocido a Dios, si yo lo amo, mi anhelo es caminar en su voluntad. Porque el pacto antiguo también, ahí se quedan todos. El pacto antiguo ya terminó y eso lo tenemos claro, ¿cierto? Y Hebreo lo explica muy bien. Si tenemos alguna duda, solamente lee la carta de Hebreos. El antiguo pacto terminó y Él nos dio un mejor pacto. El antiguo pacto era condicional. Era que si obedecían, alcanzaban las bendiciones. Ese terminó. Ahora, ¿cuál es el nuevo? Dice, el que me ama, obedece mis mandamientos. Pero no cambiemos el orden. El que me ama. O sea, si no amamos a Dios, no vamos a obedecer y vamos a meternos otra vez en el antiguo pacto y por mi culpa y mi grandísima culpa y no voy a salir de ahí. Voy a vivir en condenación constante. Pero el que me ama, papá, ese es el ejercicio de cada mañana. Papá, gracias, has hecho tanto por mí. Y como dice la palabra, aún cuando éramos pecadores, Él no murió porque yo era santo. Él murió porque caminábamos torcidos, porque caminábamos corriendo tras los deseos de este mundo. Cuando eran pecadores, yo morí por ustedes, para limpiarnos. En ese mismo Mateo 6, pero eso se lo bajas de tarea, ahí está desde el 25 hablando del afán y la ansiedad. ¿Por qué os afanáis? Y analicémoslo a nosotros mismos. ¿Por qué estamos afanados? ¿Por qué nos estamos preocupando tanto? ¿Por qué no vamos a ir al estudio? ¿Por qué no vamos a ir a la iglesia? ¿Por qué no vamos a compartir con los hermanos? ¿O por qué estamos afanados? Son preguntas. Entonces, ¿en qué ponemos nuestra confianza? Porque eso es buscar primero. En la obra que Él hizo. Acuérdense, siempre no es lo que yo hago porque ahí el enemigo me puede sacar. Pero yo descanso en la obra redentora, papá. Gracias. En mí ya no hay condenación, papá. Soy libre.
Y ahí lo cantamos también. Ya no voy a estar como hacíamos antes tanto tiempo. Ay, papá, aquí vengo a ti. Y nos creamos humildes. Indignamente, Señor, me presento delante de ti porque soy un pecador. Porque no merezco nada. ¿Cierto? Así hacíamos. No merezco nada de ti, Señor. No. Soy hijo y Él me ha limpiado, mi papá. Entrar a mi casa, imagínense, entrando a la casa de Dios. ¿Cómo me va a saludar a mí? Me va a decir, ahí llegó el preocupado, el afanado. Ahí llegó el malgeniado. ¿Va a decir así? No. Me abraza, hijo, bienvenido a casa. Él me ve limpio. Él me ve perfecto. Y en esa confianza es que nosotros caminamos. Como me ve Dios. Es desde la perspectiva de Dios, no como me veo yo o como me ve el mundo, porque el mundo es experto en condenar. Es que usted es, ¿cierto? Usted es. Como escuchaba esa palabra, y eso es de una psicóloga, enseñándole a la mamá, no le diga más a su hijo desordenado, porque eso no va a llevar a su hijo a ser ordenado. Entonces, ¿qué le digo? Dile, hijo, tu cuarto está en desorden, pero no lo condene a él. Y es una psicóloga que nos enseña la palabra. ¿Qué andamos nosotros hablando? Porque tenemos que estar condenando a otros. Tienen fallas, pero el problema no es, la lucha no es contra sangre y carne. Hay cosas que se deben cambiar, sí, pero en vez de estar condenando al hermano, yo lo estoy bendiciendo. Gracias, hermano, porque tú eres tan especial, eres tan amoroso, y la gente queda pensando, eres tan paciente, eres tan gozoso, y se quedan pensando. Esa es su realidad en Cristo. No lo están manifestando, pero yo no lo voy a condenar. Porque eso es lo que tenemos nosotros a nuestra disposición. La justicia la tenemos es por lo que Cristo hizo en la cruz. El reino de Dios es la presencia de Él en nosotros. También que nos quede muy claro, o sea, no tenemos que ir a buscar el reino a ninguna parte. Si ponemos la palabra así como está escrita, búsquenlo, allí, allá, ¿dónde lo buscamos? Hay gente que anda también de iglesia en iglesia buscando el reino, porque no sabe que está en mí. Él está en nosotros. O sea, a donde yo no voy no venimos aquí a buscar la presencia de Dios. Aquí venimos a traerla. Y cada uno de nosotros, como estamos compartiendo en el estudio bíblico, tenemos dones. Y somos un cuerpo. Y cada uno de nosotros nos movemos en diferentes dones para que ese cuerpo se beneficie. O sea, cuando yo tengo un don no es para mi beneficio, es para el beneficio del cuerpo. Entonces venimos aquí a compartir esos dones, a beneficiarnos los unos a los otros, a edificarnos. Esa es la verdadera razón de congregarnos, no ir a buscar la presencia de Dios, porque Él vive en mí. Y todo se manifiesta por fe, por creer. Allí en Mateo 18:3, Él está diciendo, mire tan bonito, y sigue el mismo hilo para mirar el contexto de esta palabra. 18:3. Desde el 2 o desde el 1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, a un niño, de cierto digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mira el contexto que estamos viniendo. ¿Qué es lo que nos posiciona en el reino de los cielos? ¿Cuál es la característica de un niño? Es cree. Lo que yo le digo, él lo cree. Porque esa es la inocencia, como tú dices. Ellos no están viciados aún.
Él cree, y es lo que su papá le dice, su papá es el héroe, son los mejores, y él está aprendiendo de ellos. Hijo, ven, bótate aquí, y él se bota. Lo puedo subir allá, hijo, y él se bota porque él está confiando. Hagámonos como niños ante las circunstancias. ¿Qué es el niño? Descanso en ti, papá. O sea, me posiciono otra vez. Descansar en él. El que no se haga niño, el que no descanse en él, el que siga luchando en sus fuerzas, no va a disfrutar del reino de los cielos que está en nosotros. ¿Sí está precioso? Y son versículos tan sencillos que ahí los hemos tenido mucho tiempo. Marcos 10:15 dice lo mismo. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lucas también lo dice, Lucas 18:17. O sea, los tres evangelios lo repitieron. Entonces, esa invitación de ser como un niño, ¿qué significa? Cambiar nuestra manera de vivir. No, pero es que ya tengo 50 años, ¿qué va a ser niño? Tengo 60 años, ¿qué va a ser niño? Tengo 80 años. Y podemos ver gente de 50, 60, 80, afanados. Creyentes, ¿no? Porque en el mundo todos andan así. Pero creyentes, afanados, preocupados, ansiosos, malhumorados. ¿Cuántos abuelos, y eso ha sido una pelea, cuántos abuelos que van a un restaurante y se molestan porque un niño está jugando? Claro que sí, los papás tenemos la responsabilidad de disciplinarlos y enseñarles. Los míos eran muy bien portados, pero yo cómo no voy a entender un niño que quiere jugar. Y el abuelo se pone nervioso. Y hasta deja de comer porque el niño se paró, cogió allí, cogió allá, caminó para allá y no se queda quieto. Es un niño. Hagámonos como niños. El papá simplemente le llama, hijo, quédate aquí. Y le enseña obediencia, pero son niños, o sea, hagámonos niños. Y vivir en esa alegría. Yo no sé si ustedes han visto la inocencia, así como tú dices, Pati, la risa tan auténtica de un niño. Se goza con cosas sencillas. Y uno es, papá, esa es la felicidad. ¿A quién ve uno en la sonrisa de un niño, en la alegría de un niño? A Jesús. Y es lo que el mundo espera ver de nosotros. No importa la edad que tengamos, o la edad que tenga este cuerpo. Somos niños en Cristo. O sea, nuestra confianza está puesta en Él. No busquemos más otras cosas, sino siempre caminemos en lo que Él ha dispuesto para nosotros. Mire, cuando Él dice, va a buscar primero mi reino y todo te será añadido, ¿de qué les estaba hablando? ¿Cuál es el contexto ahí? ¿De cuáles cosas? Entonces me voy a devolver a Mateo 6 otra vez a mí. Más bien es el 6:25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis, y ese afán es todos los sinónimos. No se preocupen, no se angustien, no tengan ansiedad, o sea, pónganle todos esos términos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por eso les preguntaba, ¿qué nos afana? ¿No hay nada en la nevera? ¿No hay nada que tomar? ¿No tengo ropa? Esa palabra la escuchamos, es que no tengo ropa para él. ¿Qué nos afana? ¿Qué nos preocupa? Por eso les decía. O sea, cosas muy terrenales, ¿cierto? ¿Y qué nos dice Él? Y entonces viene toda la explicación de las aves del cielo, de las flores, cómo las viste, las aves, cómo las alimenta, ¿cierto? Y dice el 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, y Dios la viste así, ¿no hará más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará más por nosotros, que somos hijos? No os afanéis. Ahí repite, en el 31 estoy ahora. Pues diciendo, ¿qué comeremos otra vez? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Señor, no tengo nada. Esa es otra palabra
Traigo el ropero lleno, pero no tengo nada. Como esa pobre viejecita. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y acuérdense que eso también compartíamos en el estudio cuando esta palabra dice los gentiles, porque había una distinción que eran judíos y gentiles y que entre los que no éramos judíos éramos gentiles. Él no está hablando de los gentiles aquí, sino de los paganos, de los que no son creyentes. Entonces más bien, porque los paganos buscan todas estas cosas, o sea, los del mundo, viven afanados por eso, ¿sí o no? Vestido, bebida, comida, ¿qué vamos a comer? Hoy nos quitaron el agua en este sector, ¿qué vamos a beber? ¿Cómo voy a ir al baño? ¿Qué nos está afanando? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quién cubre las necesidades básicas, digamos? Las necesidades físicas, ¿quién las cubre? Mi Padre. ¿Pero qué pide? Para que eso sea realidad, porque esto es por fe. Mas, búscame a mí, descansa en mí, que yo le voy a dar todo eso. Descansa en mí, hijo. Yo tengo previsto para ti la comida, la bebida y el vestido. O sea, deje de pensar en eso terrenal, porque eso es lo que nos angustia. Sí, pero es que ahí está el recibo. Hay que pagar esos recibos, ¿cierto? ¿Qué hago? Papá, tú eres mi provisión. Él hará. Y a veces nos metemos en unas deudas que se vuelven impagables. Y eso nos lleva a... Eso sí que es peor. Porque si vamos a la parábola del sembrador, ahí veíamos que ahogaba la palabra, que ahogaba el mensaje. Los afanes de esta vida y el amor por las riquezas. Por querer tener, me metí en una deuda, porque yo quería ese carro, porque yo quería esa casa, ¿cierto? ¿Qué hace eso? Nos roba la paz. Ya me metí, papá, sí, sé que hice mal, pero tú eres mi provisión, papá, sácame, Él nos va a sacar. Mi confianza en Él. O voy a pagar ese crédito, o Él me va a decir, hijo, es que más bien venda eso. Yo te voy a dar otro mejor. Despégate de ahí. Siempre mi confianza puesta en Él. Entonces, esas cosas que buscamos. Mi Padre sabe de qué tengo necesidad. Por eso, y como decía aquí, antes de pedirle yo le doy gracias. Él sabe que yo necesito yo. Y Él me llena. Él me da todo lo que yo necesito. Colosenses 1, 13 al 14. Porque Él nos libró, también lo cantamos hoy. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Vemos la diferencia? ¿Qué le estamos manifestando al mundo? ¿Tinieblas? ¿O le estamos manifestando el reino de Dios? ¿Qué somos? Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino del Hijo amado. ¿Qué le vamos a llevar a este mundo? ¿Qué vamos a manifestar ahora que salgamos de aquí? Porque aquí podemos estar todos santitos, ¿cierto? ¿Qué vamos a manifestar cuando salgamos? ¿Cómo nos van a ver? ¿Qué va a decir la gente? Que salieron del salón comunal. Y míralos cómo van alegando, mire, ya van peleando, ¿que dónde vamos a almorzar? ¿Qué vamos a hacer? Que mire la hora y ahora. O van a ver gozo y paz en esos hijos. Oiga, qué hermosa la gente que sale. Yo quiero ir a ese saloncito. Es un saloncito tan agradable, tan pequeño, pero tan agradable. Yo quiero ir a ese saloncito. Algo hay allá. Algo están dando porque mire cómo salen todos. Nosotros estamos manifestándole el reino. Y si queremos que más gente llegue, vivamos en ese reino. Desechemos, también lo cantamos hoy, Paulita, esas canciones. Desechemos todo lo pasado. Es que a mí me hicieron, a mí me dijeron, y eso me estanca el pasado. Mi ejercicio es todo, cada mañana solamente. Gracias, papá, por tu obra tan preciosa. Estoy justificado, estoy limpio, papá. Y tú me añades todo porque tú sabes de qué tengo necesidad. Mateo 6, 33, solución a sus problemas. Ya no anden más afanados.
muy preocupados. Que no veamos más eso, porque es lo que la iglesia ha de manifestar a este mundo. Si no, no estamos haciendo nada y hemos sido trasladados de las tinieblas. El mundo vive en tinieblas, afanados, preocupados, angustiados, enojados. Nosotros vivimos en el reino, llenos de gozo, de paz, disfrutando la justicia que tenemos. Segunda de Corintios 5:21 dice, somos justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, yo no, es por lo que yo hago, no es mi justicia. No es que me voy a esforzar por aparentar estar gozoso, no, porque esa sería mi justicia. Yo me cojo de lo que Él es, pero el ejercitar diario es el que me posiciona en lo que yo soy, porque hemos sido justificados en la justicia de Cristo Jesús. Siempre mis ojos puestos en Él. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios es por fe. Esto cambia todo lo que manejaba el antiguo pacto. La justicia de ellos era por obras. La justicia del nuevo pacto es por fe, por creer, por creer, por fe en Jesucristo. No fe en nosotros, es que yo sí soy, yo sí que soy buen cristiano. Yo sí manifiesto a Cristo. No, es por la obra que Cristo Jesús hizo. Para todos los que creen en Él. ¿Sí? Porque el versículo decía, poned su confianza en mí, descansad en mí. Porque esto es para los que creen. El reino de Dios no es para el que no cree. Y ahí mismo Romanos 3:24 dice, justificados gratuitamente, o sea, no fue porque hicimos algo, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si algo de esto nos falta, es que no hemos conocido a Cristo Jesús. Es que no sabemos qué Él hizo por nosotros. Es que no hemos entendido el maravilloso plan de Dios. Y ahí seguimos en Romanos 3:21 al 30, no habla sino de la justificación. Romanos 3 del 21 al 30. Y uno va otra vez a Romanos 5 del 1 al 11, todo lo que es justificación, y es donde yo me planto. Papá, gracias. Soy limpio por lo que tú hiciste, porque he puesto mi confianza en ti. Eso me mantiene a mí firme, precioso. Así que no os afanéis otra vez. Hermano, ya no esté ansioso. No es que yo no esté preocupado, pero quiero que pase esto y esto. Entonces te viene la ansiedad, es cambiar una emoción por otra, perdón, igual de dañinas. Tengo ansiedad. No estés ansioso por el día del mañana. ¿Cierto? Porque el día de mañana traerá su afán. ¿Cuántas veces pensamos, bueno, yo estoy aquí, fuera de que estoy ocupado hoy, estoy pensando en mañana? Termine eso hoy. Mañana me levanto otra vez, papá, gracias. Todo está a mi disposición, primeramente. Más, acuérdense, lo más importante es eso. Más, primero, papá, voy a descansar en ti. Mañana pienso en mañana y mañana se resolverá lo de mañana. Basta cada día su propio mal. Eso está mismo ahí en Mateo 6. Basta cada día su propio mal. Y esa palabra mal la busqué también en el griego y puede ser problema, malicia, afanes. Cada día trae su propio problema, su propia circunstancia. Yo no me voy a preocupar por mañana. Yo disfruto mi hoy. Y mi hoy me permite manifestar el reino de este mundo. Mañana pasarán otras cosas. Y en ese momento viene la provisión de Él. Porque yo estoy descansando en Él. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar. Es por fe, no es por lo que yo hago. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso es lo primero, porque si no, ¿cómo lo voy a buscar? ¿O cómo lo voy a anhelar? ¿O cómo voy a descansar si no creo que Él existe? Pues no tiene dónde descansar. El que es galardonador de los que descansan en Él. Ahí vuelve la palabra. Dice
de los que es galardonador de los que le buscan, es la misma palabra, descansar en Él. Es galardonador de los que descansan en Él. ¿Vale el llamado? Y confianza en Él. Descansar en Él. Todo el capítulo 11 de Hebreo no habla sino de la fe, de Abraham, de Noé, de todos aquellos hombres de fe. Ellos creyeron y ellos no tenían lo que hoy tenemos. El Espíritu Santo no vivía en ellos. Ellos creyeron en ese Dios. Nosotros hoy lo tenemos, viviendo en nosotros. Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Qué les falta, hermano? Piensen en los faltantes. ¿Qué le falta o qué cree que le falta para ser feliz? En Estados Unidos hicieron una encuesta hace unos años, preguntándole a cristianos, a creyentes, ¿qué les falta para ser felices? Y el 85% contestaron más dinero. Más dinero. Es que si tuviéramos más dinero, seríamos felices. Y resulta que los que tuvieron más dinero no son felices. El dinero es una herramienta que nos hace falta para vivir en la sociedad. Pero no es el medio para llegar a la felicidad. Por eso el amor a las riquezas lo que hace es que nos desvía. El amor a las riquezas lo que hace es que nos saca del reino. Las riquezas están en mí. Digo, papá, gracias, yo soy rico porque como me saluda el mundo, un amigo del mundo me dice, oiga, usted ya se le olvidó que cuando era pobre, ¿no? Ahora como es rico ya no saluda. Digo, ¿y usted cómo sabe que soy rico? Digo, papá, gracias, me están viendo rico. ¿Ve? Yo soy rico. Ustedes son ricos, hermano. Tenemos todo a nuestra disposición. Todo. No le tengamos miedo tampoco a tener, porque Él va a poner en nosotros muchos recursos, y no es para que yo me apropie y abra más cuentas, y entonces me voy allá a Roma o me voy a Suiza a abrir cuentas que allá no investigan nada, ¿cierto? Sino simplemente cuando me sobre yo voy a bendecir a otros, porque yo estoy manifestando el reino. Y ese bendecir es que es un principio de dar. Por eso la palabra dice, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado, pero son principios que a veces no los entendemos. Cuando yo doy, mi Padre está para mí dándome, hijo, te voy a dar porque tú eres tan dador, y me da más y más. Pero aquel que coge y guarda, no va a comprar más casas, yo voy a comprar como que todo ese edificio para rentarlo y tener más ingresos. Ay, no, hermano, no estoy manifestando el reino de Dios. Y como digo, no es malo, que pues téngalo. ¿Qué tal que recibo una herencia de un edificio? Papá, gracias. Y recibo 25 millones de allá, papá. Yo vivo nomás con 5. Dame la sabiduría para qué hago con los otros 20. ¿A quién voy a ayudar? ¿A quién voy a sacar? Ese es el reino, es manifestar. ¿Cuándo Jesús se pegó de algo? Nunca. Y Él también era el dueño de todo. Y pagó impuestos. Descansar en Él, en esa preciosa obra. Entonces, buscar el reino no significa que se acabaron los problemas, ¿no? Ahí las circunstancias van a seguir ahí. No es esa otra famosa palabra de una iglesia, venga Jesús y pare de sufrir. Entonces uno lo puede tomar y es cierto. Entonces la gente cree que porque vaya, entonces se le acabaron todos los problemas. No, el parar de sufrir es que yo voy a vivir en Mateo 6:33. Mi confianza está puesta en Él. En medio de las circunstancias, en medio de lo que suceda, yo voy a descansar en Él. O sea, mi confianza es mantener la perspectiva del poder de Dios en mi vida. ¿Sí ven la diferencia? Wow. Todo el poder de Dios está para mí. Y es mi confianza puesta en Él. Esa es la gran diferencia. Ese es el reino de los cielos. Podemos confiar tranquilo, como un niño. Cuando un niño, cuando va a estar preocupado por el arriendo, por los servicios, por las deudas de los papás, porque el carro se dañó, ¿cuándo va a estar preocupado? No. Él ve al papá y él, papá, abrázame, vamos a jugar, papá.
Y el pobre papá pensando en la deuda que mañana lo van a embargar, por ejemplo. Y el niño quiere jugar. Mamá, ay mamá, qué bueno tenerte. Sí, pero ella está angustiada, está peleando con su esposo. El niño vive feliz a pesar de todas las circunstancias. ¿Cómo vamos a vivir nosotros igual que un niño? En medio de las circunstancias. Papá, tú estás al control de todas las situaciones. Yo puedo descansar en ti. Es la perspectiva donde yo vivo, en el reino de Dios. No importa cuántas dificultades se levanten. El reino de Dios se ha manifestado en la vida de entrega de nosotros. Se manifiesta el reino de Dios. Mostramos lo que Él es: amor, gozo. Acuérdate, todo el carácter, todo el fruto del Espíritu está en nosotros. Manifestamos amor, gozo, paz, paciencia, fe, templanza, bondad, benignidad. Todo el fruto está en nosotros. Y eso es manifestar el reino. Y su reino, su palabra, la escritura, yo le llamo ahora a esto la escritura. O sea, lo que está escrito es la escritura. Ahí puede estar, pero se vuelve palabra cuando yo la vivo. La palabra de Dios se hace vida en mí. Pero la escritura, y por eso y es que uno se deleita en estudiarla, en buscar, en ir allá, en ir acá, porque Él me guía, Él me enseña, Él me fortalece. Esa escritura yo la tomo, la pongo en mi corazón y papá, gracias. Contigo soy más, papá, más que un vencedor. Papá, contigo, a donde vaya, no importa los enemigos, porque yo voy de victoria en victoria. O sea, la palabra se hace, esa escritura se hace vida en mí. Esa es la palabra de Dios. Vamos un poquito más, ¿cierto? ¿O no? Paramos, seguimos. Algo que se mueve en el mundo es el engaño, que trata en la misma iglesia de apagar el reino. Acuérdate que todo eso está ya a nuestra disposición, o sea, no tenemos necesidad de nada más. Pero el enemigo, el engaño, el mundo, lo que quiera llamar, se empeña en apagar el reino, en que no disfrutemos el reino. ¿Cómo angustiamos más a esta gente? ¿Cómo los afanamos más? Pues vamos a lo que tú decías, vamos a subirle los impuestos. A ver si no entran en afán. Vamos a recortarles por aquí las pensiones. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Porque el enemigo va a querer sacarnos del reino. Hay gente que le dice a uno, oiga, pero usted con todos los problemas, cuando ya andaba metido en cantidad de problemas, me decían, ¿usted cómo puede estar tranquilo? ¿Usted cómo puede dormir? Yo descansaba en los brazos, y eso que no conocía esto todavía. Conocía la escritura, pero no la palabra era vida en mí. Pero descansaba. Miren, mi Padre es tan misericordioso que lo primero que yo recibí de Él cuando vine a Él fue paz. Yo venía por dinero porque me habían dicho, vaya hermano, usted va a resolver y va a pagarte estas deudas. Y sí, listo, yo voy a la iglesia a pagar las deudas. Fue un motivo falso. Pero sabe que lo que Él me dio fue paz. Vivir en paz en medio de la situación. Y lo primero que nos da es eso, paz y gozo. Y es lo que vamos a manifestar a otros. Y es lo que otros van a ver en mi casa, van a ver paz y gozo. Ya no van a ver a ese gruñón. Ya no van a... Y yo era así, y fuera eso como con Gamaliel era todavía más cuadriculado. Entonces no veían el reino. Y tienen que hacer esto y tienen que hacer aquello. No. Si hoy me dijera, papá, no quiero ir, no vaya, hijo. Ya conoce el bien y el mal. Y va a tomar decisiones. Claro que además ya también están grandes, ya no son niños. Tienen que ir a tomar decisiones. Y uno toma decisiones para bien y para mal. No, hay gente que dice, los muchachos más, no, yo quiero disfrutar el mundo. Porque se va a volver viejo y no disfruté del mundo. Entonces llaman que disfrutar del mundo es andar en rumbas, en fiestas, en compañías, en no sé qué. ¿Cierto? ¿Yo para qué voy a la iglesia? No me preocupe. Un día vendrán las circunstancias y un día vendrán acá. Porque cuando vienen es que Dios pues como me decía alguien, oiga, Dios, ¿por qué permitió? O sea, ¿con qué propósito Dios permitió esa situación en mi vida? Le dije, no es Dios. Es usted, ¿dónde anda? ¿Qué anda haciendo?
Ahí no tiene nada que ver Dios, usted es el que ha tomado decisiones por su propia cuenta. Y ahora que anda en problemas le está echando la culpa a Dios. No, Dios no pero sí le da una oportunidad. Él es tan amoroso que así como la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerda todo lo que hizo el hijo pródigo? Y cómo lo recibió el Padre. Es una parábola tan hermosa que nos muestra el amor de Dios con los brazos abiertos. Ni siquiera le reprochó, sino, ven hijo, te estaba esperando. Mire, tenemos un Padre, cantamos hoy, ¿no? Precioso, precioso para mí. Eso lo canta uno con todo el corazón. Porque eso es Él. Es precioso. Él no es un Dios, como mis hijos me veían, un Dios castigador con una vara, esperando a ver a qué hora fallaban para disciplinarlos. No, Él es precioso. ¿Nos enseña? Sí. ¿Nos corrige? Sí, pero con amor, porque Él es precioso para mí. Lo que decía en Mateo 13:22 que les compartí ahorita, esa es la parábola del sembrador. 13:22. Ahí está hablando de la semilla, ¿no? Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que, miren lo que estamos haciendo hoy, este es el que oye la palabra, la estamos escuchando, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y esta se hace infructuosa. ¿Podemos hacer la palabra infructuosa? Sí. Por los afanes, hermano. Entonces no andemos más en afanes, en preocupaciones. Ese no es el plan de Dios para los hijos. Eso lo desechamos. No vamos ni el afán de tener más. No, Él tiene ya todo para mí. Todo está provisto para mí y es mi descanso. Entonces los afanes de esta vida y las riquezas nos apartan, apagan esa palabra que hemos recibido. Mateo 13:24 al 25 sigue diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hermano, ¿no nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces hay gente que ha querido sembrar cizaña en nuestros corazones? ¿Cierto? Y más cuando saben que hay una pugna entre los religiosos y los creyentes a sembrar cizaña. Y el reino de Dios es semejante a ese. Yo sembré trigo y yo vivo en la paz y descanso en él, pero no va a sobrar el que viene a robarnos esa paz. Viene la cizaña. ¿Qué hago yo ante la cizaña? No me voy a contender, no me voy a pelear, sino hago la cizaña, descanso en él. La cizaña será quemada en tiempo de cosecha y el trigo va a los graneros. Papá, tú harás. Y bendigo a esa persona, a ese hombre, a esa situación, a ese funcionario. Lo bendigo, papá, con hambre y sed de ti, para que te conozca a ti, en vez de ponerme a confrontarlo. Lo bendigo, Padre Celestial. Y no como dicen muchas personas que también lo he escuchado, uy, que Dios lo bendiga, pero con rabia. Como un insulto utilizan, uy, ojalá Dios lo bendiga. Pero no es la intención del corazón que está hablando ahí, lo está insultando. Y ojalá Dios lo bendiga con una buena enfermedad. Bueno, como muchos creen que a través de la enfermedad Dios se manifiesta. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. La semilla más pequeña, cuando ha crecido, es la mayor de todas las hortalizas. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo en mi ejercitar de cada mañana? Ese es el grano de mostaza. Estoy poniendo mi confianza en Él, es como un granito. Papá, y esa semilla va a ser el árbol grande, porque todos van a ver en mí el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a una buena perla. El hombre que la descubrió fue y vendió todo lo que tenía para comprarla. ¿Dónde tenemos nosotros? Vale más la presencia de Jesús en nosotros que las cosas terrenales. Eso es lo que está explicando. Que aquí le damos más valor. ¿Por qué estamos afanados, preocupados y angustiados? ¿Porque no lo tenemos a Él? ¿O porque estas cosas no están funcionando bien? El reino de los cielos es semejante a una red. El pescador recoge toda clase de peces, ¿cierto?
allá lo veíamos hace poco. Los pescadores llegan con esas redes, llegan a seleccionar y unos los botan allá y otros los apartan. Y ahí están detrás esos pajarracos grandes, ¿cómo es? Pelícanos que llaman. Y garzas cogiendo todo lo que ellos botan. Y sí, Señor, así es. Y así es el reino de los cielos, se recoge todo. Pero hay selección. Unos van al reino y otros van al fuego. El reino de los cielos se manifiesta en sabiduría y en milagros. Es otra cosa en que nosotros ya vamos a terminar, nos vamos a empezar a soltar. En mí han sido puestos dones. Y compartíamos eso en el estudio bíblico de los miércoles. Solamente los creyentes son los que tienen dones. En el mundo la gente tiene talentos para cantar, para hacer, para lo que sea. Pero los dones solamente los tiene en el Espíritu. Y uno de los dones es la sanidad, hacer milagros. Hay dones de servicio, hay gente que le fascina servir, sin decirle nada, son servidores. Aquí tenemos buenos ejemplos de la gente que le gusta servir, le gusta, lo hace y se deleita en ello, no es porque, es que me toca, que no quien se aguanta la pastora. No, cuando tenemos el don lo hacemos con alegría, con gozo, y en nosotros ha sido puesto dones. Entonces compartamos dones. Si yo encuentro a alguien enfermo, yo puedo orar por sanidad y mostrarle el reino. Mire, todo eso usted lo tiene por lo que Jesús hizo, no solamente para que sea sano, porque a veces solamente vamos por la sanidad y se van contentos y siguen en el mundo. No, mire, por la obra que Él hizo tan preciosa, Él tiene preparado para ti un reino que es amor, gozo y paz. Es la felicidad que la gente anhela. Y por lo que Él hizo tú eres sano. Es una oportunidad para manifestar el reino. Alguien que está en escasez, claro, y yo le colaboro, mire, tenga esto para un almuerzo, pero confíe en Él. Cuando usted pone su confianza en Él, Mateo 6:33, que no se nos olvide, Mateo 6:33, Él hará. Y Él le dará todo lo que usted necesita porque Él ya sabe. Pero ponga la confianza en Él. No, pues que yo tengo que hacer, y tengo que ir y tengo que trabajar 12 horas diarias porque si no, no gano lo suficiente. ¿Cierto? No, vamos a descansar en Él. ¿Qué opaca el reino? La incredulidad. Y el ser humano parece que fuese más fácil caminar en incredulidad que en confianza en Dios. Entonces no permitamos más incredulidad en nuestras vidas. Vamos a orar, hermano. Ustedes cierran sus ojitos si se quieren parar, si quieren quedarse como quieran. Lo importante es que su corazón esté puesto en Cristo Jesús. Papá, te damos gracias por tu palabra escrita por la Escritura, papá. Gracias por esta palabra tan preciosa. No se me va a olvidar, Mateo 6:33. Y se la voy a replicar a muchos, papá, porque el mundo no conoce lo que tú has preparado para ellos. El mundo anda metido en afanes, en preocupaciones, en angustias, en tensión, papá, en preocupación, en estrés.